Buen día, maestro Adrián de la Rosa. Mi nombre es Emiliano Alfredo Zamora Serratus y este es mi videocontrol del primer parcial. Bueno, para no hacer para no alargarlo demasiado, pues, y no hacer una introducción innecesaria o extensa, pues, voy a explicar los temas de la forma más concreta y simple posible, abarcando los puntos más importantes. Bueno, antes de iniciar a comentar las relaciones del trabajo, como tal, debo explicar cuáles son los principios que lo rigen. Y antes de los principios, debo comentar cuáles son los criterios, o mejor dicho, las funciones en las que se basan para poder desarrollarlos. En sí son tres. El primero sería la función creativa. Esta consiste en que al momento de realizar o, ¿cómo se llama? De de formular la norma o el principio, este primero debe plantearse el motivo o el objetivo que se tiene al realizar o llevar a cabo este principio o norma. Además de que también debe de realizarse en base a los otros principios que ya existen. La segunda función, la función interpretativa, consiste, como se decía en el punto anterior, basándose en los otros principios que existen, el principio que se formula debe coincidir con los otros. Y la función integradora sería un poco más como pulir el punto anterior, ya que aunque estos coincidan en sí con el tema, con los mismos puntos, por así decirlo, con la función integradora, ahora sí se busca que los principios funcionen en un mismo sentido o en un mismo objetivo. Bueno, los principios más importantes o los que siempre están, o los que siempre uno debe estar pendiente cuando uno se refiere al trabajo son los siguientes. El primero sería igualdad entre las partes. Este principio básicamente consiste en que al momento de que se dé una controversia entre la relación del patrón y el trabajador, al momento del, al momento de realizar algún trato o alguna negociación, ambas posturas se consideren igualmente válidas, para que así al final se logre obtener un resultado favorable para ambas partes. El segundo punto sería la libertad de trabajo. Este principio consiste en que cualquier persona puede ejercer o llevar a cabo la actividad que más le acomode o la que considere más adecuada para sí misma, siempre y cuando la actividad que lleva a cabo sea lícita. El principio del trabajo como un derecho social, pues, es algo que ya había mencionado en un trabajo anterior, en otro video control. En sí, pues, el derecho al trabajo dejó de considerarse como un derecho humano simple como tal y se consideró o se elevó su criterio o su concepto, ya que ahora no solo trataba el derecho al trabajo como tal, como un derecho, sino que ahora se considera más relevante debido a que representa lo que sería el sustento y el desarrollo en la calidad de vida de varias personas o también el desarrollo de la sociedad. El principio de de, supremacía de la realidad consiste en que al momento de una controversia o en que se lleva a cabo el juicio, mejor dicho, las pruebas, ya sean los reportes, los formularios o por reportes formularios, o sea, prueba documental, al momento de que esta no coincida o no concuerde, se pondrá por encima aquellas pruebas que ayuden a encontrar o a exponer la verdad. Otro punto importante que hay que mencionar sería el de la distinción y de la discriminación, ya que al momento de que el patrón o la empresa contrate a las personas para realizar ciertas funciones, hay veces en las que no contrata a ciertas personas, pero a otras sí. Esto a veces causa un problema, ya que las personas creen que las están discriminando, ya que no les dieron el trabajo a ellos, pero a otras personas sí. Entonces, hay que considerar y entender bien estos conceptos para no caer en ese error.
En sí, la discriminación consiste en el en un trato diferente sin justificación alguna. Generalmente, pues esto ya es debido a las ideas o los prejuicios que podría tener otra persona y que los aplica y que actúa de esa forma para perjudicar a la otra persona. Pero en cambio, en la distinción, pues, refiriéndose al trabajo, consistiría en un trato diferente, pero con justificación. Ya que, por ejemplo, cuando se contrata a alguien, se busca que tengan ciertas actitudes o capacidades para que pueda ser capaz de llevar a cabo el empleo que va a llenar. Por ejemplo, un maestro de escuela o universidad, ya que una persona que no entiende o comprende bien los temas que va a impartir, pues no sería la adecuada. Entonces, por eso se contrataría a la persona que sí contiene esas cualidades y a otras no. Y a la que no tiene esas cualidades no se le contrataría, pues obviamente. Bueno, ahora respecto a las relaciones del trabajo, pues lo primero sería mencionar que es un trabajo como tal. El concepto más simple y que abarca, que abarca varios puntos sería en que el trabajo es la, sería cualquier actividad que se lleva, cualquier actividad, ya sea física, manual o mental, a cambio de un pago, bueno, el salario. Y en sí, bueno, el segundo punto sería quién es el trabajador. Pues el trabajador, pues la persona que realiza el trabajo, pero en sí como tal sería la persona que se subordina frente a la figura del patrón para realizar o ejercer ciertas funciones a cambio de un salario. El patrón como tal se refiere a la persona que dispone de los servicios o de las actividades que llevan a cabo los trabajadores. Y con persona no se puede referirse a una persona como tal, como yo pues, o también a una persona moral, a una empresa, que es lo más común pues. Solo que el concepto patrón y empresa pues no está muy relacionado normalmente. Y ya que estamos hablando del patrón y el trabajador, hay que mencionar un punto, que existen dos figuras muy importantes cuando se habla del patrón, la cual sería el trabajador de confianza y el representante legal. El trabajador de confianza como tal es igual un trabajador que ejerce, que se distingue de los demás porque las funciones o las actividades que ejerce son, digamos, un poco más personales respecto al patrón. Podría ser como agendar sus citas o llevar sus horarios o, por ejemplo, llevar o hacer pedidos o mandados en nombre del patrón. En sí, el representante legal, como bien dice, pues es aquella persona que puede representar o que puede actuar en nombre del patrón. Normalmente estas personas son personas que están entre los puestos más altos pues, en la empresa. Y un ejemplo podría ser el presidente de junta. Ok, ahora cuando se habla de estas dos figuras, a veces hay una confusión en la que cuando el patrón es demandado por, digamos, cualquier causa, por el trabajador, a veces se cuestiona quién puede ser quien represente al patrón para la empresa en sí. Y está entre el trabajador de confianza o el representante legal. Y se cree debido a que el trabajador de confianza, como está muy, por decirlo, sus actividades son muy cercanas al patrón, pues a veces se confunde. Pero pues en sí siempre sería el abogado pues, o el representante legal como tal, pues debido a que como su nombre dice, al ser el representante legal, pues puede actuar o llevar a cabo ciertas funciones que le corresponden al patrón. Un ejemplo podría ser, digamos, la de despedir a las personas. Y hablando otra vez de la relación del patrón y el trabajador, hay que mencionar que existen dos formas en las que se establece este vínculo entre el patrón y el trabajador o el empleado. Y se da de dos formas, la cual sería ¿cómo se llama? Relación de trabajador y de contrato. La relación de trabajador consiste en que la persona lleve a cabo las actividades de un trabajador
sin que exista como tal un contrato en el que se plasme que la persona se está subordinando para trabajar para el patrón. Esto en sí es un problema, ya que al momento de que la persona es despedida y quiere demandar, es muy difícil probar de primera mano que la persona sí era trabajador y que fue despedido. Y debido a esta relación informal, pues es que a veces que la gente se aprovecha, ya que las contratan, digamos, simplemente de palabra, pero pues no está plasmado en un papel que demuestre que fueron contratadas, pues, y ya no, y se hace más difícil poder exigir sus derechos. Pero pues puede ser probado de otras maneras como con testigos, por ejemplo. La otra forma sería la del contrato, la que, como bien dice, sería el contrario al punto anterior. En sí, pues ahora sí existe un contrato en el que se plasma que la persona se subordina ante el patrón a cambio de un salario. Y debido a esta forma de relación más formal, es mucho más fácil por el hecho de que la persona sea trabajador. Ahora, los puntos o las causas que pueden llevar a que se termine la relación de un trabajador y un patrón puede ser de acuerdo mutuo, que, la, que el trabajador y el patrón se pongan de acuerdo y simplemente se disuelva ese vínculo. También sería uno más extremo, sería la muerte del trabajador, pues ya que simplemente si fallece ya no puede seguir ejerciendo sus funciones. Otro también sería de terminación por trabajo o por obra, ya que a veces cuando se contrata una persona, generalmente cuando se contrata una persona se refiere a que se contrata para que realice cierta actividad o cierta acción, en vez de ser contratada por cierto tiempo. Y esto pasa más con los trabajadores o los trabajadores de construcción. Ellos son contratados para construir una casa en sí, por decirlo de una manera. Y cuando terminan su actividad, simplemente ya termina esa relación de patrón y trabajador. Y el último punto sería que debido a la falta de capacidad física o mental que le impida a la persona seguir ejerciendo las actividades que desempeñaba. Esto ya a puntos muy extremos, no sería algo como lo que pasa con mujeres embarazadas, sino más como con personas que sufren de algún accidente o quedan lesionadas, por ejemplo, digamos, entrando en estado coma o cosas de ese estilo. Y bueno, maestro, por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.